Buenos días, continuamos con el proceso de transformación, pero antes de empezar me gustaría desde aquí mandaros ánimos para que afrontéis de la mejor manera posible esta situación de confinamiento que nos está tocando vivir. También me gustaría felicitaros por el trabajo que estéis realizando y por la capacidad de adaptación que estéis demostrando ante estas circunstancias especiales. Bueno, el tema que nos toca es el tema 10, lleva por nombre el equilibrio y los cambios en la economía. Este tema forma parte de la tercera evaluación y ha sido elaborado por la profesora Teresa Ríos y el profesor Antonio Moya. En este tema vamos a profundizar sobre los motivos por los que se producen las situaciones de equilibrio y desequilibrio de la economía. Estudiaremos los comportamientos de los agentes económicos, de las familias y las empresas. Abordaremos conceptos como el de consumo, ahorro, inversión. Y estudiaremos también la cuestión de la economía sumergida, ¿vale? Y veremos qué problemática lleva aparejada para la economía de los países, en concreto para la economía española y la andaluza, ¿de acuerdo? Bueno, hemos decidido estructurar el tema en dos partes bien diferenciadas. Una primera parte que empezaremos a trabajar esta semana que entra, desde el día 30 de marzo al 5 de abril, en el que analizaremos el funcionamiento global de la economía y veremos conceptos como el de consumo, ahorro e inversión. Y una segunda parte, que ya veremos después de la Semana Santa, en el que estudiamos conceptos como los de los ciclos económicos y el de la economía sumergida. Bueno, en el primer apartado del tema habla del funcionamiento global de la economía. Si nosotros tenemos que determinar un objetivo principal que se marque la macroeconomía, podemos determinar que puede ser el pleno empleo de los recursos productivos de un país, ¿de acuerdo? Manteniendo precios estables y que van a permitir conseguir que la economía satisfaga el mayor número de necesidades posible. Este objetivo, que se podría determinar como el objetivo principal de toda macroeconomía, pues podemos llegar a un acuerdo en el que no siempre es posible. ¿Por qué? Porque las economías sufren, como hemos visto anteriormente, fluctuaciones. A épocas de bonanza económica, con un aumento del PIB, que aumenta el bienestar, el estado de bienestar de la población, pues viene enseguida de épocas de recesión económica o de depresión económica. ¿El porqué de estas fluctuaciones? ¿Por qué se producen estas fluctuaciones en la economía? Bueno, pues vamos a intentar en este tema dar respuesta a esta pregunta analizando, bueno, pues tres factores que condicionan las realidades económicas de los países, ¿vale? Estos tres factores pues son la fuerza del mercado, las perturbaciones externas y las políticas económicas, ¿vale? Llevadas a cabo por los gobiernos. En la fuerza del mercado, pues se hace referencia a esa interacción entre los agentes económicos, empresas y familias en la ley de la oferta y la demanda, las perturbaciones externas que hace referencia a situaciones de conflictos políticos entre países, conflictos bélicos o catástrofes o desastres naturales, incluso a algunas situaciones excepcionales como la que estamos viendo con el COVID-19, que produce una serie de crisis o situaciones de crisis tanto sanitarias como económicas. Y las políticas económicas, las actuaciones del gobierno, que ya estudiamos en el tema anterior, tanto políticas fiscales, políticas monetarias, políticas exteriores, ¿vale? Estos tres factores van a condicionar la realidad económica de un país, es decir, van a condicionar tanto la producción como los niveles de empleo y de precio en un país, como su crecimiento, el equilibrio exterior, ¿de acuerdo? Si nosotros dejamos a un lado las perturbaciones externas y las políticas económicas y nos centramos en el estudio de las fuerzas del mercado, podemos llegar a un acuerdo que el nivel de producción de un país va a depender de las cantidades que las empresas estén dispuestas a vender y las cantidades que estén los consumidores dispuestos a comprar. Pero ¿cuáles son los factores que motivan esta disposición de los agentes económicos a comprar y vender? Bueno, pues la respuesta está en un concepto que vemos en este tema, que es el concepto de demanda agregada. El concepto de demanda agregada, que no es más que la suma de los gastos de todos los sectores de la economía, ¿vale? El consumo privado por parte de las familias, la suma de las expectativas de inversión por parte de las empresas, la previsión de gasto público por parte de los estados, los poderes públicos, y la diferencia que hay entre las exportaciones y las importaciones de un país, ¿vale? Esta suma de los gastos da el concepto de demanda agregada. Si nosotros vemos esta fórmula, pues la asociamos al concepto de
el Producto Interior Bruto cuando lo analizamos desde el punto de vista o de la perspectiva del gasto.